Igual 111 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Inclinó la cabeza ligeramente y su visión periférica pareció abarcar a Yue Wan. Este camino es el más difícil. Requiere reunir la fe del continente, poseer un talento natural capaz de estremecer al mundo y difundir las propias virtudes y logros por todas partes para ganarse la admiración de las masas. De esta manera, el poder masivo de la fe, después de largas eras de acumulación y condensación, puede eventualmente dar nacimiento a una nueva divinidad dentro de los reinos invisibles. Hace mucho tiempo, el dios del mar que gobierna los océanos se convirtió en un dios al recorrer este camino. Yue Wan contuvo la respiración y se concentró. Eran secretos antiguos que nunca había conocido. El avatar se detuvo por un momento antes de continuar. El segundo camino es heredar una divinidad. Una deidad deja tras de sí un reino de herencia y evaluaciones. Aquellos de las generaciones posteriores que estén destinados y cumplan con los requisitos de talento deben superar las numerosas pruebas establecidas, generalmente las 9 pruebas. Una vez que su cultivo de poder espiritual también alcance los requisitos, pueden heredar esa divinidad y ascender al reino de Dios. El antepasado del clan de los ángeles en el salón espiritual, el dios ángel, creó su propia divinidad. Las generaciones posteriores, como el sumo sacerdote Qian Daoliu, buscan heredar la divinidad del dios ángel. Al hablar de esto, el avatar de repente dejó de caminar. Se giró lentamente y miró directamente a Yue Wan, una sonrisa clara y significativa apareció en su rostro por primera vez. Su mirada se posó en Yue Wan mientras decía en voz baja. Hablando de eso, según los registros dispersos en los textos antiguos de mi familia, en ese reino de Dios, parece haber un dios de las flores que gobierna todas las flores e ilumina las plantas espirituales. Deliberadamente ralentizó su discurso, continuando con claridad palabra por palabra, y el sucesor anterior de ese dios de las flores. Su espíritu parecía ser el extraño pelaje del crisantemo celestial. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Auge. Estas palabras fueron más impactantes que todas las charlas anteriores sobre los fundamentos del Spirit Hall y los secretos de la divinidad combinados. Yue Wan sintió que su cerebro zumbaba y se quedó en blanco al instante. ¿Dios de las flores? ¿Divinidad? ¿Sucesor anterior, crisantemo celestial de pelaje extraño? ¿Cómo es posible? No, ese no es el punto. El punto es el significado de esas palabras. Estaba insinuando, que debido a que él, Yue Wan, poseía el extraño espíritu del crisantemo celestial, existía alguna conexión potencial e indescriptible entre él y esa legendaria divinidad del dios de las flores. Incluso, que estaba calificado para intentar la herencia. Convertirse en un dios, este término, una vez tan remoto que ni siquiera se atrevía a fantasear con él, ahora era como el veneno más intenso de repente inyectado en su alma. Hizo que su ritmo cardíaco se disparara al límite instantáneamente, su sangre corriera salvajemente y una ola de calor mezclada con éxtasis e incredulidad recorrió todo su cuerpo. La mano que había colocado sobre la mesa de piedra comenzó a temblar incontrolablemente. El avatar observó a Yue Wan, que parecía como si hubiera sido alcanzado por un rayo, conmocionado hasta el punto de perder su alma, sabiendo que el fuego más crítico se había encendido. Sin embargo, no continuó profundizando en el tema de la divinidad. Una vez que se plantan ciertas semillas, echarán raíces y brotarán salvajemente por sí solas en el suelo del deseo. Regarlas excesivamente puede ser contraproducente. Así, cambió de tema nuevamente, lanzando otro cebo aún más letal que golpeó la parte más suave del alma de Yue Wan. Además, su excelencia Yue Wan podría no saber. La voz del avatar se volvió aún más suave, pero tenía una magia extraña. Se oye que los verdaderos dioses poseen poderes divinos y un gran poder más allá de la imaginación de los mortales. Su mirada parecía atravesar el tiempo, viendo el dolor más profundo y el anhelo en el corazón de Yue Wan. Entre estos poderes, está la capacidad de revertir la vida y la muerte, y resucitar a los muertos. Uno puede incluso llevar a la persona resucitada al reino de Dios para compartir la eternidad. La cima de la montaña cayó en un silencio sepulcral. Solo se oía el sonido del viento de la montaña aullando y el sonido de la respiración de Yue Wan, que de repente se había vuelto increíblemente pesada, como un fuelle viejo y roto.
¿Resucitar a los muertos? Eternidad. Hermana, la mirada de Yue Wan se llenó al instante de ese rostro amable y sonriente. La hermana que había caído en un charco de sangre, usando sus últimas fuerzas para decirle que se protegiera, sí, si convertirse en un dios realmente pudiera, no se atrevió a pensar más, sintiendo una oleada de amargura ardiente en la nariz, sus ojos se enrojecieron al instante y su visión se nubló. Su razón gritaba, advirtiéndole que esto podría ser una mentira, una trampa, un medio para que la otra parte manipule corazones. Pero sus emociones, ese anhelo y arrepentimiento reprimidos durante décadas, que desde hacía tiempo se habían convertido en un demonio mental, eran como una bestia feroz liberándose de su jaula, desgarrando locamente sus defensas. El avatar de Fushi-yan observó en silencio los hombros violentamente temblorosos de Yue Wan y esos ojos se entrelazaron con un anhelo extremo y una lucha dolorosa, sabiendo que el momento era perfecto. Demasiado sería tan malo como muy poco. Una vez que los deseos en el corazón de una persona, especialmente aquellos deliberadamente guiados y combinados con sus obsesiones más profundas, se desbloquean, son como una inundación que avanza por sí sola para eliminar todas las dudas y los obstáculos. No dijo más palabras de reclutamiento ni de persuasión. Su figura comenzó a volverse poco a poco transparente y borrosa, como la niebla de la mañana que se disipa gradualmente. Un momento antes de que su forma desapareciera por completo, extendió un dedo y golpeó ligeramente la mesa de piedra frente a Yue Wan. Una mota de luz cian dorada voló desde la punta de su dedo y aterrizó sobre la mesa de piedra. La luz se expandió y solidificó rápidamente, transformándose en una planta de aproximadamente un pie de alto, todo su cuerpo fluía con un cálido resplandor dorado, sus pétalos en capas, emitiendo un aura increíblemente pura y noble. Fue precisamente la planta que apareció brevemente en las manos de Gugubo, lo que provocó que Yue Wan lo persiguiera imprudentemente. El extraño crisantemo celestial de pelaje, hierba inmortal. Era realista, envuelto en luz espiritual, y 1000 veces más real que cualquier ilusión. La fuerte atracción y la pulsación de su espíritu de la misma fuente permitieron a Yue Wan confirmar al instante. Era real. Dentro de 7 días, a medianoche. La voz etérea del avatar llegó junto con su figura disipada final, imprimiéndose claramente en el corazón de Yue Wan. Yo, permaneceré aquí, esperando la respuesta de vuestra excelencia. Esta hierba inmortal es un regalo de reunión para su excelencia. Espero que su excelencia, considere esto cuidadosamente. Cuando la voz se desvaneció, el fantasma de túnica verde desapareció por completo sin dejar rastro. Inmediatamente después, la escena del mar de nubes, el pico de la montaña, la mesa de piedra y los taburetes comenzaron a ondularse como un reflejo en el agua destrozado por una piedra, desdibujándose, desvaneciéndose y disipándose rápidamente, la luz y la sombra ante sus ojos cambiaron, y el aroma familiar del bosque y la fresca brisa nocturna lo envolvieron una vez más. Yue Wan parpadeó con fuerza y se encontró nuevamente en el mundo real, parado en un claro vacío en las afueras del bosque del atardecer, los árboles circundantes proyectaban largas sombras bajo un cielo nocturno salpicado de estrellas. En sus manos, sin embargo, sostenía la pesada e innegablemente real extraña hierba celestial del crisantemo, la hierba inmortal, que emitía su suave brillo dorado y su tentadora fragancia. El rocío helado de la noche humedeció sus ropas y la brisa vespertina arremolinó el cabello dorado de su frente. Yue Wan se quedó parado en el lugar, sin moverse por un largo tiempo. Bajó la cabeza para mirar la hierba inmortal en sus manos, que parecía contener infinita esperanza y poder, luego miró hacia la dirección donde esa figura finalmente había desaparecido, su mirada compleja al extremo. Al ver a Yue Wan transformarse en una corriente de luz dorada y desaparecer por completo en el bosque al borde de la noche, las figuras de Fushi-yan y Fu-Ze emergieron lentamente de la sombra de un árbol antiguo. Fu-Ze retiró su poder espiritual circundante y dejó escapar un suave suspiro de alivio. Mantener un poder espiritual tan intenso durante tanto tiempo para sustentar el dominio ilusorio de la realidad y la ficción no fue tarea fácil, ni siquiera para él. Miró al joven maestro que estaba a su lado y preguntó en voz baja. Joven maestro, ¿este arreglo, funcionará? Yue Wan es un hombre meticuloso que ha estado en el salón espiritual durante muchos años. Me temo que no les dará la espalda fácilmente. La mirada de Fushi-yan permaneció fija en la dirección por donde había desaparecido Yue Wan. Agitó la mano ligeramente hacia Fu-Ze y dijo con tono firme. No importa. Las monedas que le ofrecí son cosas que no puede rechazar.
Luego se dio la vuelta, miró a Fuze y explicó lentamente. Desde el principio, el propósito de usar el dominio ilusorio de la realidad y la ficción no fue solo atraparlo, sino penetrar sus defensas mentales como Douluo titulado y tocar directamente sus emociones y obsesiones más primarias. Solo viendo claramente sus deseos, miedos y remordimientos más profundos puedo predecir cómo elegirá cuando se enfrente a tentaciones y amenazas que superan con creces su imaginación. ¿Permanecerá tontamente leal a ese salón espiritual, que nunca le dio un verdadero sentido de pertenencia, o será leal a los deseos y arrepentimientos más verdaderos en lo profundo de su corazón? Por lo tanto, cada palabra que el fantasma le dijo hace un momento no fue en vano. Señalar que no ha recibido un solo hueso espiritual a pesar de estar en el salón espiritual durante años resalta la injusticia. Los cambios en su estado dentro del salón espiritual estaban destinados a activar su resonancia. Y la información sobre la divinidad fue el interruptor que encendió su deseo. En cuanto al poder de resurrección de Dios, fue un ataque directo a su debilidad más irresistible. La comisura de la boca de Fujiyan se curvó en un arco que lo controlaba todo mientras continuaba. Desde el momento en que entró en este dominio ilusorio de la realidad y la ficción, sus reacciones, sus luchas y la dirección de su elección final, ya estaban dentro de lo esperado. 7 días es tiempo suficiente para que estas semillas crezcan y se conviertan en árboles imponentes en su corazón que no se pueden ignorar. Cuando llegue el momento, lo que cosechemos no será solo el servicio de un douluo de crisantemo, sino una clave para abrir el círculo central del salón espiritual Y. Un potencial aliado del dios de las flores en el futuro. Al escuchar esto, Fuze comprendió y sintió una profunda admiración por el plan del joven maestro. No dijo nada más, simplemente se quedó permaneciendo respetuosamente detrás y a un lado. En ese momento, la ceja de Fujiyan se movió repentinamente y levemente. No fue por algún movimiento en el mundo exterior, sino porque la interfaz del sistema en lo profundo de su conciencia había comenzado de repente a saltar frenéticamente. Ding. Se detectaron fluctuaciones fuertes y continuas del poder de la fe. Fuente. Oscar. Poder de fe más 1000. Poder de fe más 5,000. Poder de fe más 8000. Poder de fe más 30.000. Los números aumentaron rápidamente como una bola de nieve rodando y, finalmente, en cuestión de unos pocos segundos, el total acumulado alcanzó un asombroso número de 930.000. Aunque el temperamento de Fujiyan había sido templado durante mucho tiempo para ser tan firme como una montaña, una pizca de sorpresa no pudo evitar pasar por sus ojos en este momento. Después de pensarlo un momento, comprendió al instante. El arco indiferente en la comisura de su boca se profundizó ligeramente, y susurró para sí mismo, su voz con un dejo de gratificación consciente. Parece que, las cosas por parte de Fuzi van excepcionalmente bien. Esta repentina y masiva cantidad de poder de fe indudablemente señaló que el contacto y las pistas del lado de Oscar habían logrado un gran avance. La barrera entre el sueño y la realidad había sido superada con éxito. La confianza y las expectativas de aquel niño de 8 años respecto al contenido del sueño se fermentaban violentamente, transformándose en un poder de fe creciente. Retiró la mirada de la distancia y le dijo a Fuze. Ya que los asuntos aquí están concluidos, regresemos primero a Ciudad Cielo Dou. En cuanto a Yue Wan, el resultado se aclarará en 7 días. Por ahora, la fruta del otro lado está madurando más rápido. Fuze asintió. Sí, joven maestro. Entonces, las dos figuras se fusionaron silenciosamente en la noche, desapareciendo en el vasto bosque tal como habían llegado. Mientras tanto, hace 3 días, lejos en el reino de Balak, en la ciudad de Balan, cerca de la ciudad de Suotuo. En el pequeño y tranquilo bosque detrás de la Academia Junior Sulmaster en el lado oeste de la ciudad. Fuzi se quedó en silencio por un momento, observando la cautelosa expectativa y el deseo en los ojos de Oscar con una mirada gentil antes de hablar lentamente. Un maestro así, existe naturalmente. Los ojos de Oscar se iluminaron instantáneamente. Pero las siguientes palabras de Fuzi lo sorprendieron aún más. De hecho, dentro de mi clan, hay un anciano así. Ella ajustó ligeramente su postura sentada y continuó narrando en ese tono tranquilo. Su espíritu tampoco es un alma de batalla, sino un espíritu que apoya el sistema alimentario. Pero al confiar en métodos de cultivo especiales y técnicas de combate creadas por él mismo, usa el poder espiritual con consumada habilidad.
Fuzzy observó cómo los ojos de Oscar se agrandaban cada vez más mientras pronunciaba claramente las últimas palabras. Cuando su cultivo alcanzó el nivel de Douluo espiritual, su capacidad de combate directo, ya no era inferior a la de ningún Douluo alma de batalla del mismo rango. Oscar estaba completamente atónito, su pequeña boca ligeramente abierta, casi lo suficiente para que cupiera un huevo. Un maestro del alma del sistema alimentario, un Douluo espiritual, con un poder de combate no inferior a un Douluo del alma de batalla. Esto anuló por completo la comprensión que tenía desde la infancia, y también resonó vagamente con la versión de sí mismo en sus sueños que podía pelear. ¿Será posible que todo en el sueño sea posible? ¿Existe realmente ese camino? Después del inmenso shock vinieron una excitación y una agitación incontrolables. Sintió que su corazón latía salvajemente y su sangre comenzó a calentarse. ¿Es cierto? ¿De verdad existe un maestro del alma del sistema alimentario tan superior en el mundo? Preguntó sin poder evitarlo, con la voz temblorosa de emoción. Es cierto, por supuesto. Fuzzy asintió afirmativamente y luego, con naturalidad, cambió de tema, explicando. Y la razón por la que me fijé en ti hoy y vine a hablar contigo está precisamente relacionada con esto. Oscar quedó desconcertado, su atención quedó completamente capturada. Fuzzy continuó. Hace 2 días, cuando pasé por el subsalón del salón espiritual en la ciudad de Balan, te vi salir con tu subsidio de maestro espiritual en la mano. Aunque eras joven en ese momento, tus fluctuaciones de poder espiritual eran bastante sólidas, lo que me llamó la atención. Ella continuó en un tono plano. Por curiosidad, casualmente le pregunté al diácono del subsalón sobre usted. Solo entonces supe que tu nombre es Oscar, solo tienes 8 años y en realidad eres un maestro del alma del sistema alimentario con poder espiritual innato completo. Ella miró a Oscar, sus ojos mostraban la cantidad justa de admiración. Qué raro es un sistema alimentario con poder espiritual innato. Si creces, tu futuro será ilimitado. Vi que parecías tener muchas cosas en la cabeza y que estabas aquí solo, así que me acerqué para hablar contigo. Después de escuchar, Oscar se dio cuenta de lo que había sucedido y sintió que era totalmente razonable. Un poderoso maestro espiritual que pasaba por allí, descubría accidentalmente a un genio como él y se acercaba a charlar por curiosidad o por aprecio por el talento. Tenía todo el sentido. La pequeña duda que había en su corazón por su repentina aparición se disipó inmediatamente en más de la mitad, reemplazada por una sensación de estar abrumado por el reconocimiento de una gran figura. Así que, así es. Oscar se rascó la cabeza con cierta timidez y respondió con timidez. Gracias por su preocupación, mayor. Fuzzy sonrió levemente y estaba a punto de decir algo más, pero Oscar se armó de valor para preguntarle lo que había estado rondando en su corazón durante mucho tiempo. Señor, tú, debes ser un maestro espiritual muy poderoso, ¿verdad? ¿Puedo preguntarte qué nivel tienes? Tras preguntar, añadió rápidamente. Solo tengo curiosidad. Si es incómodo decirlo, no importa. Fuzzy miró su carita nerviosa y expectante, la sonrisa en sus ojos se hizo más profunda. Ella no respondió directamente, sino que liberó levemente un rastro de aura de poder espiritual extremadamente débil. Esta aura era tan etérea como el humo, pero tan pesada como una montaña, y transmitía una sensación de opresión indescriptible. Aunque fue solo un destello fugaz, fue suficiente para poner los pelos de punta a Oscar a tan corta distancia, y su alma pareció temblar por un momento. Ese era un poder que estaba completamente más allá de su nivel de cognición. Me he cultivado amargamente durante décadas, y ahora he alcanzado el reino de un Douluo titulado de nivel 93. Al oír esto, Oscar jadeó bruscamente, abriendo mucho los ojos. Señaló a Fuzzy tartamudeando, y su voz cambió de tono al decir. Ti, Douluo titulado. Tú, eres un Douluo titulado. Aunque había visto las grandes escenas de Tiglet Douluo luchando en sus sueños, un sueño era solo un sueño después de todo. En ese momento, un Douluo vivo titulado estaba sentado frente a él, hablándole suavemente. Este tipo de impacto, para un niño plebeyo de 8 años, era simplemente de nivel nuclear. Se levantó de la roca con un golpe sordo, sin saber qué hacer. Su rostro se puso rojo como un tomate, sin saber si hacer una reverencia o saludar, con la mente completamente en blanco. Un Douluo titulado. Esa era una existencia situada en la cima de todo el continente. El señor de la ciudad de Balan era solo un rey espíritu.
Al ver la apariencia asustada y nerviosa de Oscar, como un ciervo joven asustado, la sonrisa en los ojos de Fuzzy se hizo aún más suave. Ella levantó levemente la mano y una fuerza suave e invisible sostuvo a Oscar, permitiéndole volver a sentarse con firmeza. No hay necesidad de estar nervioso, siéntense y hablen. Su voz continuó con un tono tranquilizador. Verás, ya sé que tu nombre es Oscar, pero aún no te he dicho el mío. Hizo una pausa y luego dijo claramente. Mi hermana mayor se llama Fuzzy. Puedes llamarme, hermana Zu. Mayor Fuzzy, no, hermana Zu, repitió Oscar inconscientemente, aún sin haberse recuperado completamente del impacto de la revelación del título Douluo. Sin embargo, en el segundo siguiente, la palabra Fu golpeó su mente como un rayo, conectándose instantáneamente con esa figura profundamente profunda en sus sueños. Fu. ¿El mismo apellido que el profesor Fu en sus sueños? Mientras tanto, Fuzzy hizo una pausa, una luz profunda brilló en sus ojos mientras continuaba. En realidad, la razón específica por la que vine a buscarte, además de tu talento único y tu destino con mi familia, es por otra razón. Oscar la miró con cierta confusión. El tono de Fuzzy se volvió ligeramente serio mientras continuaba. Durante estos últimos 2 días en la ciudad de Balan, no solo descubrí tu nombre y talento. Con mi percepción como Douluo titulado, escuché información privilegiada desagradable sobre su situación. Oscar parpadeó confundido y preguntó desconcertado. ¿Mi situación? Fuzzy asintió y dijo lentamente. ¿Sabes lo raro que es un maestro del alma del sistema alimentario con poder espiritual innato completo? Si observamos todo el continente, es posible que ni siquiera aparezca uno en 100 años. De acuerdo con los procedimientos estándar del Spirit Hall, una vez descubierto, la sucursal local debe informar de inmediato a la ciudad principal o incluso al Spirit Temple, listándolo como un objetivo clave de cultivo con una inclinación en recursos, y sería admitido directamente en la Spirit City Academy. Oscar se quedó atónito. Nunca había oído hablar de esas cosas. Siempre había pensado que poder recibir un subsidio de una moneda de oro cada mes ya era muy bueno. Sin embargo, la sucursal del Salón Espiritual de la ciudad de Balan no informó su situación. La voz de Fuzzy tenía un matiz de frialdad al continuar. Escuché una conversación entre el maestro del Salón Claire y su confidente. Ocultó tu asunto a propósito. ¿Por qué? Preguntó Oscar inconscientemente, mientras una leve sensación de inquietud crecía en su corazón. Por poder y egoísmo. Fuzzy continuó sin rodeos. Claire ha operado en la ciudad de Balan durante muchos años y su influencia ya es tan sólida como una fortaleza. Si denunciara a un genio como tú, seguramente tendría mérito, pero lo más probable sería su traslado a la ciudad principal. Después de todo, ya ocupa el puesto de maestro de la sala secundaria. Tras descubrir un maestro espiritual genio con poder espiritual innato pleno, Ciudad Espiritual naturalmente le otorgaría grandes recompensas, pero esto no concuerda con sus intereses de conformarse con el statu quo y comportarse como un tirano local. El pequeño rostro de Oscar se puso pálido lentamente. Aunque era joven, provenía de un entorno plebeyo y estaba acostumbrado a ver el comportamiento de los niños nobles en la academia, por lo que no era completamente ignorante de los cálculos humanos. Él nunca pensó que un pequeño estudiante trabajador como él se convertiría en un peón en el esquema de alguien más. Fuzzy observó su expresión cambiante y continuó. Él ocultó tu información, pero no quería desperdiciar una fina pieza de jade como tú. Entonces, instruyó a esos estudiantes nobles de la academia que tienen vínculos estrechos con él para que, intencional o involuntariamente, los excluyan y menosprecien, haciéndoles sentir aislados e inferiores en la academia. Mientras tanto, en Spirit Hall, él haría que la gente te mostrara importancia y cortesía. Este vaivén de lo bueno y lo malo, esta alternancia entre lo degradante y lo enaltecedor, tiene como objetivo hacer que deposites tu deseo de reconocimiento únicamente en él, lo que hará más fácil conquistarte en el futuro y convertirte en su moneda de cambio o ayudante personal. Cada palabra era como una aguja fría que atravesaba la barrera borrosa de las percepciones previas de Oscar. Así que esas miradas extrañas, las burlas a sus espaldas, la sensación de no encajar en la academia, había tales cálculos detrás de ellas. Y los elogios y expectativas ocasionales de aquellos diáconos de la rama del salón espiritual también contenían estos planes.
Un escalofrío le subió por las plantas de los pies, mezclado con ira por haber sido engañado y utilizado, haciendo que el cuerpo de Oscar volviera a temblar levemente. Se mordió con fuerza el labio inferior y se clavó las uñas en las palmas de las manos. Entonces, el tratamiento genial que creía haber recibido no era nada más que una jaula cuidadosamente diseñada. Así que su inferioridad y lucha de larga data fueron en realidad el resultado de la creación deliberada de otra persona. Al ver el creciente fuego de ira y dolor en los ojos de Oscar, Fuzzy suspiró interiormente, pero ese paso tenía que darse. Solo rompiendo sus ilusiones y su dependencia de su entorno actual podría mirar verdaderamente hacia la distancia. Hijo, este mundo es muy grande y muy complejo. El talento es un don, pero a veces también puede convertirse en una maldición por poseer un tesoro de jade. La voz de Fuzzy se suavizó y continuó con un tono orientador. Lo importante es cómo eliges tu propio camino y. ¿Con quién eliges caminar? Lo importante es cómo eliges tu propio camino y. ¿Con quién eliges caminar? Oscar levantó la cabeza de golpe y miró a Fuzzy. Pensó en la confianza y expectativas sin reservas que tenía el maestro Fu cuando le enseñaba en sus sueños. Pensó en todo lo que había perdido en sus sueños debido a malas decisiones. Pensó aún más en el poderoso anciano Douluo del espíritu del sistema alimentario mencionado por la hermana Fu. Un impulso y un anhelo sin precedentes surgieron en mí, abrumando la ira y el frío de ser manipulado. Utilizando casi todas sus fuerzas, preguntó con voz ronca pero excepcionalmente firme. Hermana Fu, ¿puedes enseñarme? Enséñame a ser fuerte. Enséñame a luchar. Enséñame a dejar de ser manipulado así. Fuzzy miró su expresión determinada y supo que había llegado el momento. Ella sonrió levemente, una sonrisa como una brisa primaveral que dispersó la frialdad en el corazón de Oscar. Solo me quedaré aquí 3 días, dijo Fuzzy lentamente. Después de una pausa, continuó. Durante estos 3 días, puedo enseñarte algunas técnicas básicas de circulación del poder espiritual, métodos para la coordinación corporal y algunas ideas sobre cómo un maestro del alma del sistema alimentario puede usar el poder espiritual para fortalecerse. Lo que puedas comprender y recordar dependerá de tu propia astucia y perseverancia. 3 días. Aunque cortos, para el anhelante Oscar, fueron nada menos que una oportuna lluvia del cielo. Él asintió con entusiasmo, respondiendo por temor a que ella cambiara de opinión. Gracias, hermana Fu. Sin duda estudiaré mucho. Lo haré. Los siguientes 3 días fueron transformadores para Oscar. Fuzzy no le enseñó ninguna habilidad espiritual profunda ni compleja. En cambio, comenzó desde la respiración más básica, la postura y el flujo más sutil del poder espiritual dentro del cuerpo, corrigiendo poco a poco los malos hábitos y errores que había adquirido durante su anterior cultivo autodidacta. Sus explicaciones eran sencillas y fáciles de entender, y a menudo aclaraban la antigua confusión de Oscar con solo unas pocas palabras. Estas ideas fueron como abrirle una puerta nueva. Durante esos 3 días, Oscar estudió con avidez. Durante el día, impartía sus clases en la academia y, al anochecer y por la noche, iba en secreto al pequeño bosque para recibir la guía de Fuzzy. Su asombrosa astucia y resiliencia hicieron que Fuzzy asintiera para sus adentros. Como era de esperar de alguien con el talento innato de poder espiritual pleno, su personaje también había superado la prueba inicial. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Todavía en ese pequeño bosque, Oscar había aprendido firmemente los puntos básicos que Fuzzy le había enseñado y había comenzado la práctica preliminar. Pero también sabía que había llegado el momento de separarse. Miró a la hermana Fuzzy, que era tan gentil como siempre, su corazón se llenó de renuencia y gratitud. Estos 3 días fueron sin duda uno de los puntos de inflexión más importantes de su vida. Hermana Fu, la voz de Oscar estaba un poco abatida mientras hablaba. Gracias por estos 3 días de orientación. Pero ¿y si quiero encontrarte en el futuro, a dónde debo ir? Fuzzy se quedó en silencio por un momento, aparentemente tomando una decisión. A continuación, debería dirigirme a la ciudad de Avendou, dijo lentamente, mientras su mirada se movía hacia el noreste mientras continuaba. El clan me ha ordenado proteger al joven señor. Y el joven señor debe estar en la ciudad del cielo Dou ahora mismo. Ciudad del cielo Dou. Estas 3 palabras, como una llave, abrieron una vez más las compuertas de la memoria de Oscar.
En ese sueño recurrente, muchos eventos clave estaban relacionados con la ciudad de Avendou. La gran competencia de la Academia de Maestros de Almas de Élite de los Continentes se lleva a cabo en la ciudad de Avendou. Nin Rongron es la pequeña princesa de la Escuela de Azulejos Esmaltados de los Siete Tesoros. La Escuela de Azulejos Esmaltados de los Siete Tesoros también está cerca de la ciudad de Avendou, y el maestro Fu también está en la ciudad de Avendou. Todas las pistas parecían apuntar hacia ese lugar. Lo que aceleró aún más el corazón de Oscar fue el apellido de la hermana Fu. Era Fu. El joven señor del que hablaba se encontraba en la ciudad del cielo Dou. Un pensamiento increíblemente claro y a la vez increíble creció salvajemente, como una plántula que irrumpe en la tierra. Ya no pudo contenerse y preguntó la pregunta más profunda y específica enterrada en su corazón, con la voz algo seca por el nerviosismo. Hermana Fu, ¿en tu clan hay una persona llamada Fu Shiyan? Esta vez, no usó el vago título de maestro, sino que pronunció directamente el nombre completo que había grabado en su corazón en el sueño. Al escuchar esto, una mirada de sorpresa evidente apareció instantáneamente en el rostro de Fuzi. Ella giró la cabeza bruscamente, su mirada se dirigió hacia Oscar como un rayo, mientras preguntaba con fingida sorpresa. ¿Tú, cómo sabes el nombre completo del joven señor? Su reacción no fue diferente a la respuesta más afirmativa. Oscar sintió una oleada de sangre caliente subir a su cabeza y sus oídos zumbaron. Es cierto. De verdad es él. Fu Shiyan. No solo existe, sino que hasta el nombre es exactamente el mismo. Sin pensarlo, y siguiendo su excitación, describió la figura de su sueño con mayor precisión, como si se aferrara a la gota que colmaba el vaso de la confirmación. Tiene el pelo largo y blanco como la plata. Muy largo y muy bonito. Le gusta usar, bueno, ropa negra, algo así como una bata, pero muy pulcra. Parece muy joven y parece saberlo todo. Al escuchar su descripción, la sorpresa en los ojos de Fuzi se convirtió gradualmente en una extraña sensación de confirmación y comprensión. Ella asintió lentamente y dijo. Cabello plateado y túnicas negras, extraordinariamente guapo, con un temperamento trascendente, tu descripción es perfecta. Ella miró a Oscar como si reevaluara al niño y dijo pensativamente. Parece que no solo conoces al joven señor, sino que también estás bastante familiarizado con él. Pequeño Oscar, ¿cuál es exactamente la conexión entre tú y el joven Lord? Tras recibir la confirmación final, Oscar se quedó completamente congelado en el lugar. En su mente, la barrera entre el sueño y la realidad se derrumbó con un estallido. Esas imágenes extrañas, esas enseñanzas inolvidables, las risas y las lágrimas, los arrepentimientos y el remordimiento, todo había cambiado de un sueño ilusorio a un futuro potencialmente real. El maestro Fu existe de verdad. Y su estatus es extraordinario. Entonces, ¿qué hay de la Academia Shrek? Jefe Dai, Gordito, Xiao Wu, Tan-san, ¿y qué hay de Rongron? Esas experiencias de lucha codo con codo, esas emociones confusas, esos finales trágicos, ¿podrían ser reales? ¿Ocurrirán en el futuro? Innumerables preguntas, conmoción, miedo y expectativas se difundieron por su pequeña mente como una explosión, causándole la pérdida momentánea de la capacidad de pensar. Solo pudo mirar fijamente a Fuzi, boquiabierto, pero incapaz de emitir sonido alguno. El mundo pareció dar un giro completo y reorganizarse ante sus ojos. Fuzi observó su estado de completa confusión y supo que había llegado el momento. Ella ya había superado las exigencias del joven señor. Lo que quedaba era que el niño lo digiriera por sí mismo y tomara una decisión. Ella no dijo nada más, solo le dio una palmadita suave en el hombro a Oscar, dejando atrás una frase significativa. Los asuntos del mundo son como un juego de ajedrez. Los caminos del destino son misteriosos. Pequeño Oscar, recuerda lo que has aprendido estos 3 días. Si el destino lo permite, quizás nos volvamos a encontrar en Ciudad Cielo Dou. Dicho esto, le dio a Oscar una última sonrisa amable y estaba a punto de darse la vuelta e irse. Oscar finalmente aclaró sus pensamientos caóticos y reunió el coraje para gritarle a Fuzi que se iba. Esperar. Hermana Fu, ¿puedes llevarme contigo a la ciudad de Avendou? Ya era tarde en la noche cuando Fu Shiyan regresó a ese tranquilo patio en la ciudad de Avendou. Empujó la puerta para abrirla silenciosamente, entrando sin molestar a Tan-san y Xiao Wu que ya estaban durmiendo en la habitación contigua, y regresó directamente a su propia habitación tranquila.
La habitación estaba amueblada de forma sencilla, con una mesa, una silla y un sofá, y junto a la ventana había una maceta con una orquídea verde perenne. La luz de la luna se filtraba a través del marco de la ventana, proyectando manchas frías de luz en el suelo. No encendió ninguna lámpara, sino que simplemente se acercó a la mesa y se sentó, sirviéndose una taza de agua que hacía tiempo que se había enfriado. El líquido helado se deslizó por su garganta, aliviando levemente la sutil fatiga provocada por viajar a través de la noche y mantener el reino ilusorio. Cerró los ojos y su conciencia se hundió en la interfaz del sistema, mientras la información sobre varias fuentes del poder de la fe fluía por su mente como agua. Actualmente, Oscar, Mao Jun, Zhu Zuqing, Tan San, Xiao Wu, estos 5 están básicamente bien y todos están en el camino planificado. Las yemas de los dedos de Fu Xiyan golpearon inconscientemente la fría mesa, produciendo un sonido muy leve de tap, tap. Su mirada pareció atravesar las paredes y la vasta distancia, aterrizando en ese magnífico y próspero grupo de edificios de la secta donde una luz preciosa brillaba débilmente en el noreste de la ciudad de Avendou. La variable clave restante es solo, la joven dama de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros. Nim, Ron, Ron. Susurró el nombre, una mirada profunda de contemplación brilló en sus ojos, mientras tanto, en la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, en el área central, el pabellón Linglong. Esta era la residencia de Nin Rongron, la única hija del maestro de secta Nin Fengzi. Estaba decorada de manera exquisita y hermosa sin perder la elegancia, mostrando el mimo de la secta hacia ella en todas partes. El suave resplandor de las perlas nocturnas iluminaba la habitación cubierta de suaves alfombras de felpa, donde se exhibían cuidadosamente varias muñecas preciosas y adornos exquisitos. Con solo 6 años y tan delicada como el jade tallado, Nin Rongron se encontraba en ese momento arropada en su edredón de seda de brocado de nubes, durmiendo profundamente. Sus largas pestañas proyectaban tenues sombras bajo sus párpados y las comisuras de su boca estaban ligeramente curvadas hacia arriba, como si estuviera teniendo un dulce sueño. Hoy fue otro día mimado y sin preocupaciones para ella. Por la mañana, completó el cultivo básico del espíritu bajo la mirada amorosa y expectante de su padre, Nin Fengzi. Por la tarde, molestó al abuelo espada para que mostrara su deslumbrante ki de espada. Y por la noche, se rió de la magia que el abuelo Gu realizó usando las habilidades espirituales espaciales. Antes de irse a dormir, Sword Uru le había contado específicamente una historia sobre el primer maestro de secta de la pagoda de azulejos esmaltados de los 7 tesoros realizando hazañas caballerescas, convenciéndola de dormir satisfactoriamente. Sin embargo, el sueño aparentemente normal de esa noche estaba destinado a ser diferente. Al principio, el sueño era borroso y saltaba. Parecía haber crecido de repente bastante, encontrándose dentro de una academia vasta, solemne y vibrante, rodeada de muchos adolescentes de edad similar pero de temperamentos diferentes. Compartían un profundo entendimiento tácito, como si hubieran atravesado juntos innumerables tormentas. Sintió un poder indescriptible surgiendo dentro de su cuerpo, su poder espiritual tan vasto como el mar, y cada movimiento conllevaba un inmenso poder. Aún más sorprendente para ella fue que vio que la pagoda vidriada que sostenía en su palma ya no era la familiar de 7 capas, sino una de 9 capas que era radiante y aparentemente hecha divinamente. ¿Pagoda de azulejos esmaltados de los 9 tesoros? ¿No era esta la leyenda registrada en los antiguos libros de la secta, el sueño supremo en el que su padre y sus 2 abuelos siempre estaban pensando? En el sueño ella realmente se había dado cuenta. Y ella también parecía estar poseída por su yo adulto en el sueño, no solo capaz de sentir sus emociones sino también de escuchar claramente las conversaciones de quienes la rodeaban. Rongron, tu luz divina de los 9 tesoros se está volviendo cada vez más eficaz. Gracias a tu apoyo esta vez, pudimos derribar esta fortaleza rápidamente. Un apuesto joven de cabello negro con un temperamento firme pero ligeramente arrogante le dijo con una sonrisa. Jefe Dai, no me halagues. Sin el tercer hermano controlando el campo y tú frenando ese ensamblaje de armadura negra desde el frente, por mucho que te apoye, sería inútil. El yo del sueño tenía una voz nítida, llena de risas pero también firme y capaz, completamente diferente de la de 6 años en la realidad. ¿Tercer hermano? ¿Hermano mayor Tianyu? Nin Rongron escuchó con curiosidad.
De la conversación fragmentada posterior, también se enteró de que el llamado tercer hermano parecía ser el líder de este grupo de jóvenes, llamado Tan-san, conocido como la primera secuencia, con un poder espiritual tan alto como el nivel 79. Y en ese momento estaba pasando por una prueba de Dios. Y ese jefe Dai o hermano mayor Tianyu, cuyo nombre completo era Dai Tianyu, era la segunda secuencia y un sistema de ataque de poder de nivel 84, alma de batalla Douluo. También fue el sucesor de una divinidad que en ese momento estaba pasando por una prueba de Dios. Aún más impactante fue que ambos eran en realidad discípulos, y su maestro, ya se había convertido en un dios. El único dios actualmente en el continente Douluo. Ese maestro divino también parecía ser el decano y mentor común para todos ellos. Cuando el yo del sueño mencionó a esa maestra, su tono estaba lleno de incomparable reverencia y afecto. El lugar donde se encontraban se llamaba Academia Beichen. Y el Nin Rongron del sueño ocupaba el puesto de séptimo nivel de la academia. Toda esta información era como olas tormentosas que se estrellaban contra la mente del pequeño Nin Rongron. Ella no entendía del todo lo que significaba convertirse en un dios o una secuencia, pero ese sentimiento de fuerza, unidad y esperanza hizo que su corazón se acelerara. Pero las bellas imágenes de repente se hicieron añicos. La escena cambió abruptamente a un campo de batalla donde las llamas se elevaban y los gritos de batalla sacudían los cielos. La familiar puerta de la montaña de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros estaba en ruinas por todas partes, y los discípulos de la secta sufrieron grandes bajas. Su padre, Nin Fengzi, estaba pálido con sangre en la comisura de su boca, pero aún así se mantuvo erguido, protegiéndola detrás de él. Y los dos abuelos que la habían mimado desde la infancia, Sword Douluo Chenshin y Bone Douluo Gurrong, estaban a lo lejos enfrascados en una feroz batalla con una existencia aterradora. Tío Jian. Tío Bone. Exclamó su padre, desconsolado. El Nin Rongron del sueño y el que observaba voltearon la cabeza bruscamente al mismo tiempo, y al momento siguiente, vieron una escena que congeló sus almas. Un monstruo con una parte inferior del cuerpo como una araña gigante y horrible y una parte superior del cuerpo como una mujer misteriosa, sosteniendo una enorme guadaña envuelta en una ominosa niebla púrpura negra, se movía a una velocidad extrema, dibujando un arco de muerte en el aire. El invencible dominio de espada de 7 muertes del abuelo espada y la forma verdadera del dragón de hueso del abuelo Gu, que fueron suficientes para distorsionar el espacio, en realidad fueron destrozados como papel ante esa guadaña. Aplastar. El sonido sordo de una espada cortando carne pareció explotar directamente en las profundidades del alma de Nin Rongron. Los dos abuelos que habían vagado por el continente y la amaban profundamente quedaron congelados en el aire, y luego, fueron cortados por la cintura. La sangre salpicó como una tormenta. No. El yo del sueño dejó escapar un grito desgarrador, y la Nin Rongron real también se estremeció violentamente mientras dormía. Su carita palideció al instante y el sudor frío le empapó el pijama. Este no fue el final. Las imágenes del sueño parpadeaban salvajemente como fragmentos de vidrio roto, mostrándole a la fuerza más del cruel futuro. Todo el continente quedó sumergido en las llamas de la guerra. El imperio de Avendou y el imperio Starlu formaron una alianza para oponerse a un poder masivo llamado el imperio espiritual. El líder del imperio Starlu no era otro que el de la segunda secuencia de la Academia Beichen, Dai Tianyu, quien ahora había alcanzado el nivel 99. Y el nuevo emperador del imperio de Avendou era un nombre del que nunca había oído hablar. Xue Qingli. Las 10 secuencias de la Academia Beichen, que consisten en 10 jóvenes potencias en el nivel Douluo titulado, lideradas por 2 potencias incomparables de nivel 99 y 3 de nivel 98, se enfrentaron en una batalla desesperada contra el imperio espiritual. Liderando la carga hacia el imperio espiritual estaba una mujer que irradiaba una luz divina maligna, que se hacía llamar el dios Raksasa. Vividón. Detrás de ella había un grupo de ejecutores del salón espiritual, envueltos en energía negra y con un aspecto horrible. El campo de batalla era vasto y trágico, la luz de las habilidades espirituales iluminó el cielo y el rugido sacudió la tierra. El yo en el sueño sostenía la pagoda de azulejos esmaltados de los 9 tesoros, que irradiaba una luz divina brillante sin precedentes, cubriendo a todo el ejército aliado con poder auxiliar y cambiando el rumbo. Ella vio la fuerza, el coraje y la responsabilidad de ese yo, y el profundo vínculo de compartir la vida y la muerte con sus compañeros. Pero la desesperación siguió como una sombra.
Finalmente, la escena se congeló en el último y trágico enfrentamiento. Su padre, Nin Fengzi, el hombre que siempre fue gentil y refinado, y que la consideraba el orgullo y la esperanza de su vida, utilizó su última gota de fuerza para alejarla violentamente. Rongron, corre, vive. La voz de su padre era suave pero resuelta. Al segundo siguiente, la guadaña demoníaca de Raksasa, de color negro violáceo, que llevaba un aura de destrucción, atravesó la espalda de su padre y emergió de su pecho. La sangre caliente salpicó como una fuente, tiñendo instantáneamente de rojo la visión del yo en el sueño, y también manchando los ojos horrorizados de Nin Rongron en la realidad. Padre. Un grito penetrante e inhumano estalló simultáneamente en la garganta de Nin Rongron en el sueño y en la realidad. ¡Ah! Dentro del pabellón Linglong, Nin Rongron de repente se levantó de la cama. Sus ojos estaban muy abiertos, con las pupilas dilatadas al máximo, llenos de miedo, dolor e incredulidad sin fin. Su pequeño rostro estaba pálido como la muerte, sin rastro de color. Un sudor frío le cubría la frente, el cuello y la espalda, haciendo que su pijama de seda se le pegara al cuerpo. Ella jadeaba violentamente, como un pez fuera del agua, su pecho subía y bajaba con dificultad y cada respiración iba acompañada de jadeos dolorosos. La aterradora imagen del pecho de su padre siendo perforado y la sangre brotando parecía persistir ante sus ojos, y el fuerte olor a sangre parecía aún flotar en su cavidad nasal. Padre, abuelo espada, abuelo Gu, murmuró inconscientemente, con la voz temblorosa. Gruesas lágrimas rodaron de sus ojos abiertos sin previo aviso, empapando rápidamente sus mejillas y la ropa de cama. Esta no fue una pesadilla común y corriente. Era demasiado real. Cada detalle, cada emoción, cada dolor desgarrador, era tan real que le heló el cuerpo y le estremeció el alma. Ella bajó la cabeza y miró sus pequeñas manos, que aún temblaban involuntariamente. En el sueño, estas manos habían sostenido la gloriosa pagoda de los 9 tesoros, ayudando a miles de tropas, y también habían intentado en vano agarrar la vida que se desvanecía de su padre. Pagoda de azulejos esmaltados de los 9 tesoros, Academia Beichen, secuencia, Tansan, Dai Tianyu, el maestro que se convirtió en un dios, el imperio espiritual, Raksasa dios vividón, los abuelos caídos, el padre muerto, la enorme cantidad de información y el choque emocional extremo hicieron que esta niña de 6 años, que siempre había estado protegida en lo alto de una torre de marfil, se derrumbara por completo. Uy, padre Iwaa. Después del estupor inicial vinieron un miedo y una tristeza abrumadores. Nin Rongron ya no pudo contenerse. Se encogió, hundió el rostro en las rodillas y comenzó a sollozar a gritos. Sus gritos resonaron en el silencioso pabellón Linglong, lleno de impotencia y desesperación. Casi inmediatamente después de que comenzaron sus gritos, las auras en las habitaciones vecinas y las sombras cercanas fluctuaron. Las primeras en llegar fueron 2 discípulas femeninas del nivel Santo Espíritu que estaban de servicio custodiando el pabellón Linglong esa noche. Aparecieron instantáneamente frente a la cama de Nin Rongron, sus expresiones cambiaron drásticamente cuando vieron a la joven señorita sollozando casi histéricamente. Señorita. ¿Qué le pasa? ¿Tuvo una pesadilla? Una discípula se adelantó rápidamente, intentando consolarla. Pero Nin Rongron parecía perdida en su propio mundo. Negaba con la cabeza desesperadamente, sollozando desconsoladamente, y gritaba intermitentemente. Padre, sangre, tanta sangre, abuelo, guadaña, wudu. Las 2 discípulas intercambiaron miradas, ambas vieron sorpresa y duda en los ojos de la otra. La reacción de la joven señorita fue claramente mucho más grave que despertar de una pesadilla común y corriente. Rápido. Vayan a informar al maestro de septa y a los 2 ancianos. Decidió la discípula mayor de inmediato. La otra persona desapareció inmediatamente. En un instante, varias auras poderosas se acercaron rápidamente al pabellón Linglong. La persona que los lideraba, vestida de blanco y con un temperamento académico, no era otro que el maestro de septa de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, Nin Fengzi. La habitual compostura amable en su rostro había desaparecido. Su ceño estaba fuertemente fruncido y sus ojos estaban llenos de preocupación y urgencia. Siguiéndolo de cerca estaban Sword Douluo Chenshin y Bone Douluo Gurron. La expresión de Chenshin era severa, su mirada como una espada afilada, mientras que el rostro de Gurron era sombrío y el espacio a su alrededor fluctuaba sutilmente.
Acababan de terminar su discusión vespertina cuando recibieron un informe urgente sobre la repentina angustia de Rongron, e inmediatamente corrieron a toda velocidad. Rongron. Nin Fengzi vio inmediatamente a su hija acurrucada en la cama, llorando y temblando. Su corazón se encogió al instante. Él dio un paso adelante rápidamente, ignorando el sudor frío de Nin Rongron, y gentil pero firmemente atrajo su pequeño cuerpo tembloroso hacia su abrazo. Rongron, papá está aquí, papá está aquí. No tengas miedo, solo fue una pesadilla, todo es falso. Nin Fengzi palmeó suavemente la espalda de su hija, su voz estaba llena de poder tranquilizador, pero un rastro de sorpresa y duda brilló en las profundidades de sus ojos. Rongron nunca había tenido una reacción tan violenta. El miedo en sus gritos era alarmantemente real. Fengzi, ¿cómo está Rongron? La voz de Chen Xin era solemne. Su mirada penetrante recorrió la habitación por dentro y por fuera, y su percepción del poder espiritual se extendió como mercurio fluyendo por el suelo, pero no encontró rastros de intrusión externa ni residuos anormales de poder espiritual. Gurron también dijo con voz grave. No hay señales de que hayan estado aquí forasteros. Las fluctuaciones del poder espiritual son solo el desorden causado por el propio susto y llanto de Rongron. Evidentemente, creían que probablemente no se trataba de un sueño común y corriente, sino de una habilidad espiritual utilizada para invadir los sueños. Nin Rongron sintió el cálido y familiar abrazo de su padre y percibió el suave y reconfortante aroma a tinta. Su llanto se apaciguó un poco, pero su cuerpo seguía temblando violentamente. Levantó su carita llena de lágrimas y miró el pecho intacto de Nin Fengzi. Luego, miró al abuelo Espada y al abuelo Gu, que estaban a su lado, preocupados e ilesos. El feroz conflicto entre el sueño y la realidad la confundió aún más. Papá, ¿no estás muerto? Abuelo Espada, abuelo Gu, ¿también están bien? Ella sollozaba, preguntando intermitentemente, sus pequeñas manos agarrando firmemente la solapa de Nin Fengzi, como si él fuera a desaparecer si ella lo soltaba. Esta pregunta hizo que los tres hombres se congelaran simultáneamente y sus corazones se hundieran. ¿Muerta? Nin Fengzi estaba conmocionado, pero su expresión se mantuvo tranquila. Secó con suavidad las lágrimas y el sudor del rostro de su hija y dijo en voz baja. Niña tonta, papá está bien, por supuesto, y el abuelo Sword y el abuelo Gu también están perfectamente bien. Mira, aquí estamos todos bien. Sé bueno, Rongron. No tengas miedo, papá está aquí. La voz de Nin Fengzi era suave, pero de una fuerza innegable. Le dio unas palmaditas suaves en la espalda a su hija hasta que su violento temblor disminuyó gradualmente, dejando solo suaves sollozos. Luego continuó preguntando. Dile a papá, ¿qué soñaste hace un momento? Debajo de su investigación aparentemente tranquila se escondía una vigilancia llevada hasta el límite. Una pesadilla que podía hacer que una hija, con un poder espiritual innato de 9º nivel y una fuerza mental muy superior a la de sus compañeros, se derrumbara de miedo no era para nada común. Como maestro de septa de la Escuela de Azulejos Esmaltados de los 7 Tesoros, su primer pensamiento no fue una simple pesadilla infantil, sino más bien algunos espíritus o habilidades espirituales extremadamente raros y extraños en el continente que se especializaban en los reinos mental y de los sueños. Alguna facción ya había extendido sus tentáculos al núcleo de la Escuela de Azulejos Esmaltados de los 7 Tesoros, apuntando incluso directamente a su único heredero. Bajo el consuelo y la guía de su padre, Nin Rongron, todavía conmocionada, comenzó a contar su sueño en frases fragmentadas e incoherentes. Su descripción estaba llena de la perspectiva de una niña y de vagas referencias. Sollozando, dijo. Yo, soñé, que me volví tan grande, señaló una gran altura con las manos, con los ojos llenos de lágrimas mientras decía. En una escuela, muy grande, más grande que el castillo de nuestra familia, había muchos hermanos y hermanas mayores, y todos me sonreían. En la escuela, había un hermano Dai. Tenía cabello oscuro y una sonrisa traviesa, pero era muy bueno conmigo, y había, un tercer hermano. Parecía llamarse Tam. Creo que ese era su nombre, no hablaba mucho, pero todos lo escuchaban, los nombres eran solo sílabas confusas para ella, mucho menos vívidas que sus impresiones directas. Todos tenían muchísimos círculos brillantes. Los anillos espirituales de los que me hablaste, papá. Nin Rongron dibujó círculos en el aire con las manos, intentando describir los anillos espirituales mientras hablaba. El hermano Dai tenía, 1, 2,
3, tantos, incluso más que tú, papá. El tercer hermano también los tenía. Eran tan buenos peleando que podían derribar rocas enormes de una sola vez. Para ella, conceptos como Tiglet Gourou y niveles de poder espiritual eran inexistentes. El intuitivo número de anillos espirituales y derribar grandes rocas eran sus símbolos de fuerza. Y. Y había un maestro sumamente poderoso. Hablando de esto, sus ojos se iluminaron levemente por un momento, pero inmediatamente fue abrumada por el miedo nuevamente mientras continuaba. Todos escucharon a ese maestro, parecía ser una especie de dios. El hermano Dai me lo dijo en secreto, dijo que el maestro los estaba probando para que se volvieran inmortales. En su comprensión infantil, el concepto de un dios se había simplificado a probar para convertirse en inmortales. Entonces, su narración se volvió apresurada y caótica al detenerse abruptamente las hermosas imágenes. Continuó con miedo. Después las cosas se pusieron feas. Hogar, nuestro hogar. Sus pequeñas manos agarraron con fuerza la ropa de Nin Fengzi, y sus nudillos palidecieron. Estaba en llamas. Todas las casas se derrumbaron. Mucha gente lloraba, mucha gente sangraba. Papá, tú también estabas allí, y la comisura de tu boca estaba roja. Mientras hablaba, se limpió la comisura de la boca con la mano, como si también hubiera manchas de sangre allí. Entonces apareció una mujer realmente aterradora y mala. La voz de Nim Rongron de repente se llenó de terror y su cuerpo comenzó a encogerse nuevamente. Ella, su parte inferior del cuerpo era una gran araña negra. Tenía tantas patas peludas. Solo la parte superior del cuerpo era humana, su cara era blanca, y sus ojos eran tan crueles. Su nombre era, Bidong. ¿O vi algo Dong? No lo recuerdo bien. El nombre de Bidong se había convertido en sílabas borrosas en su aterrorizada memoria. Tenía una guadaña enorme en la mano. Era negra y humeaba. Daba mucho miedo. Nim Rongron agitó sus pequeñas manos, imitando el movimiento de una guadaña, luego de repente abrazó su cabeza y continuó con tristeza. El abuelo Espada y el abuelo Hueso fueron a pelear con ella, pero esa mala guadaña hizo silbido, la luz de la espada del abuelo Espada se hizo añicos, y el gran dragón de hueso del abuelo Hueso también se rompió, y entonces. En ese momento, como si volviera a presenciar aquella escena infernal, sus pupilas se dilataron y su respiración se detuvo unos segundos antes de dejar escapar un sollozo entrecortado. Y entonces el abuelo Espada y el abuelo Hueso, todos a la vez, se convirtieron en dos mitades. ¡Guau! ¡Cuánta lluvia roja! Cayó lluvia roja del cielo. No podía describir una palabra como cortado por la cintura, por lo que solo podía usar las imágenes más directas y aterradoras. Convertido en dos mitades y lluvia roja, para describirlo. ¡Guau! No. No. Nim Rongron pareció caer de nuevo en la pesadilla, forcejeando en los brazos de Nin Fengzi. Rongron, no tengas miedo. Fue un sueño. Mira, el abuelo Espada y el abuelo Hueso están aquí, perfectamente bien. Chen Xin y Gurron se apresuraron a consolarla con voces suaves, pero sus corazones ya estaban agitados por olas turbulentas. A pesar de la descripción infantil y distorsionada, palabras clave como mujer araña, guadaña negra gigante y espada destrozada y huesos rotos fueron suficientes para que las asociaran con la posibilidad que menos querían enfrentar. Con gran dificultad, se calmó un poco más y la narración de Nim Rongron entró en una parte más grandiosa y confusa para ella. Más tarde hubo peleas por todas partes, el imperio de Avendou y el imperio Starlu parecían haberse unido, para luchar contra la nación espiritual de esa mala mujer. Ella recordaba el imperio espiritual como la más coloquial nación espiritual. El hermano Dai se volvió tan poderoso. Parece haberse convertido en el emperador del imperio Starlu. El tercer hermano también se hizo aún más fuerte, ellos, y varios otros hermanos y hermanas mayores de la escuela, parecían tener 9 círculos. Todos fueron juntos a luchar contra esa mala mujer y un grupo de abuelos y abuelas de aspecto malvado que parecían todos oscuros. Los douluos del salón de adoración se habían convertido en ancianos, hombres y mujeres oscuros y mezquinos a sus ojos. Yo también estuve allí. Ayudé a todos. Hablando de sí misma, recuperó un poco el ánimo, pero al instante se sumió de nuevo en una inmensa tristeza. Mis manos brillaban. Mi pequeña torre cambió. Solía tener solo 7 pisos, pero en el sueño, se volvió brillante y tenía 9 pisos.
Era tan bonita, la usé para iluminar a todos, y todos se volvieron aún más poderosos. La pagoda de azulejos esmaltados de los 9 tesoros. Los corazones de Nin Fengzi y los dos doulos se conmovieron una vez más. Ni siquiera un niño mentiría. Quizá ni siquiera comprendiera del todo el significado de 9 pisos para la pagoda de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, pero esta descripción era la más auténtica. Pero no pudimos ganar, esa mujer malvada era demasiado poderosa, las lágrimas de Nin Rongron volvieron a brotar. Al final, papá, me alejaste. Levantó la vista, con esos grandes ojos llenos de lágrimas y un terror infinito, observando atentamente el pecho intacto de Nin Fengzi. Su pequeña mano temblaba al extenderla para tocarla, como si quisiera confirmar algo. Entonces, esa mala guadaña con el humo negro, desde atrás, tuac, atravesó a papá justo aquí. Su dedo meñique presionó con fuerza el punto sobre el corazón de Nin Fengzi. A pesar de las capas de ropa, la sensación instantánea y la aterradora onomatopeya de sus palabras provocaron escalofríos incluso en Nin Fengzi. Tanta sangre caliente, salpicada en mi cara, papá, me miraste y dijiste Rongron, corre rápido. Finalmente se derrumbó por completo, gimiendo en voz alta una vez más y arrojándose a los brazos de Nin Fengzi, como si usara toda su fuerza para abrazarlo fuerte y evitar que ese sueño se hiciera realidad. ¡Uah! Papá, no mueras. Rongron no quiere que papá muera. No quiero que mueran el abuelo Espada y el abuelo Du. Esa mala mujer, vete. Vete. La narración del niño terminó allí, dejando solo miedo y sollozos sin fin. No tenía un concepto claro de lo que era una guerra continental, solo de luchar en todas partes. Sin embargo, fue precisamente esta descripción, llena del absurdo infantil pero nacida del miedo más verdadero, lo que hizo que Nin Fengzi y los demás sintieran un escalofrío en todo el cuerpo. Aunque la descripción de Nin Rongron carecía de mucha lógica o precisión, fue capaz de reconstruir una vista panorámica palpitante a través de la información que ella proporcionó. La gran araña mala mujer, ¿no era ese exactamente el espíritu emperador araña de la muerte de Libidon? Nación espiritual, ¿podría ser una nación que el salón espiritual establecerá en el futuro? 9 anillos espirituales, titulado Doulbo, estos describen a un grupo de potencias máximas. Pagoda de 9 capas, el corazón de Nin Fengzi se contrajo de repente y su respiración se aceleró involuntariamente por un momento. Ese era el objetivo final que él y los antepasados de toda la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros habían dedicado toda su vida a perseguir. La pagoda de azulejos esmaltados de los 9 tesoros. Incluso si solo fue un fantasma en un sueño, fue suficiente para provocar olas tormentosas en su corazón. Mientras Nin Rongron sollozaba, papá fue atravesado por esa guadaña y el abuelo Sword y el abuelo Gu también fueron asesinados, el rostro de Nin Fengzi se oscureció por completo. Si esto era simplemente la intimidación mental de alguna fuerza hostil, destinada a usar la boca de su hija para advertir a la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros que no se convirtieran en enemigos del Salón de los Espíritus, entonces el método era a la vez malicioso y efectivo. El futuro mostrado en el sueño, la destrucción de la secta, la trágica muerte de seres queridos, las llamas de la guerra en todo el continente, era exactamente su preocupación interior más profunda. Pero rápidamente descartó esta posibilidad. Por ninguna otra razón más que la cantidad de información revelada por este sueño era demasiado vasta y demasiado específica. Además de la amenaza conocida, el Salón de los Espíritus, había aparecido una gran cantidad de desconocidos. Esa academia Beichen que podría cultivar a un adolescente titulado Douluo. Ese joven de apellido Dai que podría suceder como el gran emperador de Starlu y de manera similar alcanzar el rango 99. Incluso había un nuevo emperador Eavendou del que nunca había oído hablar, Xue Qingli. Esta información excedía con creces lo que se requería para una simple intimidación. Era más como una advertencia. Justo cuando su mente estaba agitada y vacilaba, el Sword Douluo Chenshin a su lado de repente habló. Fengzi, ¿podría el sueño de Rongron ser una premonición de algo? Estas palabras fueron como un trueno, dividiendo la niebla enredada en la mente de Nin Fengzi. Chenshin continuó, su mirada recorrió los ojos enrojecidos de Nin Rongron mientras hablaba con una expresión solemne. He oído que en casos extremadamente raros, algunos niños con corazones puros e inmaculados y sentidos espirituales agudos pueden vislumbrar imágenes del futuro en sus sueños. En los cuentos populares, se le llama, un sueño profético.
En mi opinión, ¿qué corazón en este mundo podría ser más puro y transparente que el de nuestro Rongron? Aunque Bonedoulu Gurron no habló, sus ojos sombríos también revelaron pensamientos profundos. Era responsable de la guardia secreta y la inteligencia de la secta, y sabía muy bien que había innumerables personas y sucesos extraños en el continente. Lo que Chen Xin dijo no carecía de fundamento. Sueño profético, repitió Nin Fengzi en voz baja. La tensión que sentía al sospechar un ataque mental se transformó silenciosamente en una sensación de asombro más profunda. Si esto no fue un ataque sino una advertencia, entonces las escenas de montañas de cadáveres, mares de sangre y la destrucción de la secta y su gente en el sueño ya no eran amenazas vacías, sino una espada del futuro colgando sobre la cabeza de toda la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, lista para caer. Nin Fengzi respiró profundamente y sus ojos volvieron a ser agudos y claros. Como líder, conocía bien el peso de las palabras prepararse para un día lluvioso. Era mejor creer que podría ser verdad que descartarlo como falso. Independientemente de la fuente de sueño, la información contenida en él valía una fortuna. Se inclinó nuevamente y le preguntó a Nin Rongron sobre los detalles del sueño de una manera más gentil y meticulosa. La apariencia de esos compañeros de la Academia Beichen, su forma de luchar, los lugares donde ocurrió la guerra, pero a Nin Rongron, de 6 años, ya le costaba recordarlos. Los detalles ya eran confusos y caóticos, y al final del interrogatorio, solo murmuraba repetidamente cosas como cuánta sangre y papá, no te mueras. Al ver esto, Nin Fengzi dejó de hacer preguntas. Él y los dos ancianos, Chen Xin y Gurrong, la consolaron con dulzura durante un largo rato hasta que Nin Rongron cayó en un profundo sueño, aún aferrándose con fuerza a su dobladillo, aunque aún temblaba de vez en cuando. Mientras arropaba suavemente a su hija, Nin Fengzi asintió levemente a las dos discípulas del Espíritu Santo que custodiaban el costado, indicándoles que aumentaran su vigilancia. Después, intercambió una mirada con Chen Xin y Gurrong. Los tres salieron silenciosamente del pabellón Linglong y, con un breve destello de sus cuerpos, llegaron a la sala de conferencias secreta, en el núcleo de la secta. Esta sala estaba equipada con múltiples capas de barreras de herramientas del alma y era completamente insonorizada. La pesada puerta de piedra se cerró silenciosamente detrás de ellos, aislando todo del mundo exterior. Tío Jian, tío Du, Nin Fengzi no se sentó, sino que permaneció de pie ante el enorme mapa del continente Douluo en el salón. De espaldas a ambos, su voz recuperó su habitual elegancia al preguntar. ¿Qué opinas de este asunto? Chen Xin y Gurrong se miraron el uno al otro. Chen Xin fue el primero en hablar y dijo con voz profunda. Fengzi, creo que hay dos asuntos urgentes. Primero, investiga a fondo el verdadero fundamento del salón espiritual. Con una luz fría brillando en sus ojos, continuó. En el sueño de Rongron, Vividon ya se ha convertido en un dios malvado, y tiene a muchos ancianos Douluo con títulos ennegrecidos bajo su mando. Esto definitivamente no es infundado. El Salón de los Espíritus se ha transmitido de generación en generación durante miles de años y es insondable. Cuánto poder ocultan es algo de lo que probablemente solo conocemos la punta del iceberg. Si el sueño es real, su amenaza superará con creces nuestra evaluación actual. Gurrón asintió y agregó con voz ronca. Durante este tiempo, el Salón Espiritual ha estado realizando pequeños movimientos constantemente. Su codicia por nuestras tres sectas superiores no es ningún secreto desde hace tiempo. La destrucción de la secta en el sueño de Rongron no es en absoluto una ansiedad infundada. Nin Fengzi miró fijamente la ubicación de Ciudad Espíritu en el mapa y asintió lentamente. En segundo lugar, continuó Chen Xin, señalando con el dedo el mapa, es investigar la Academia Beichen que mencionó Rongron, así como, esas secuencias. Hizo una pausa y continuó. Una academia que puede cultivar a múltiples adolescentes titulados Douluo, e incluso alcanzar el rango 99 del reino inigualable, es algo de lo que nunca hemos oído hablar. Solo hay dos posibilidades. O está muy escondido, hoy. Especialmente esos dos, intervino Bonedoulu Gurrong, su mirada se volvió hacia la dirección del Imperio Starlu, los chicos de apellido Tan y Dai. De apellido Tan y poseedor de un talento extraordinario, es fácil pensar en la secta Cielo Claro. Pero la secta Cielo Claro ha estado recluida durante muchos años. Y de apellido Dai, eventualmente se convirtió en el gobernante del Imperio Starlu. Esta deducción hizo que el aire en la habitación secreta fuera aún más pesado.
Es bien sabido que la competencia dentro de la familia imperial del Imperio Starlu es feroz. Para destacar y alcanzar el rango 99, el carácter, la fuerza e incluso el poder que uno posee deben ser aterradores. Si esta persona proviene de la misma secta que ese joven de apellido Tang, entonces la influencia de esta Academia Beichen es suficiente para cambiar el diseño actual del continente. Nin Fengxi escuchó el análisis de Sword Douluo y Bone Douluo, sopesando rápidamente la situación. Momentos después, tomó una decisión. Caminó lentamente hacia el enorme mapa del continente, con la mirada fija. Señaló con fuerza la ubicación de Ciudad Espíritu y habló con tono solemne y grave. Spirit Joya es una amenaza profunda que debemos investigar. Debemos activar nuestras líneas ocultas más profundas, sin escatimar gastos, para descubrir exactamente cuántos viejos monstruos están ocultos en el salón de adoración y, lo que es más importante, descubrir exactamente cuánto ha progresado Vividon en su cultivo. La punta de su dedo se movió, recorriendo la ciudad Cielo Dou y la ciudad Estrella Luo. Frunció el ceño mientras hablaba lentamente con profunda sospecha. Pero lo que me preocupa aún más que esta amenaza inmediata son los dos jóvenes del sueño de Rongron que ejercerán el poder imperial en el futuro. Xue Qingli, ¿de dónde salió esta persona? El emperador Xueye no tiene a este hijo. Y si el sueño de Rongron realmente predice eventos que podrían suceder en el futuro, significa que todas nuestras inversiones en Xue Qingge, finalmente se desperdiciarán. Hizo una pausa, mirando a Chen Xin y Gurrong, sus ojos eran una mezcla de confusión y agudeza mientras analizaba en voz baja. Y ese jefe Dai de cabello negro en el Imperio Starlu, la familia imperial Starlu usa el espíritu del tigre blanco, y su linaje se caracteriza por el cabello dorado. Un joven de cabello negro llamado Dai, cuya existencia es completamente desconocida para el mundo exterior, ¿cómo pudo ascender al trono? A menos que, tenga una identidad especial y un talento extraordinario. Si lo que Rongron vio en su sueño pudiera suceder en el futuro, entonces este punto básicamente puede confirmarse. Después de todo, un Limit Douluo de apenas 20 años es inaudito. O la futura familia imperial Starluo se enfrentará a una agitación inimaginable. Estos dos, junto con la Academia Beichen detrás de ellos, representan una niebla más espesa que el salón espiritual. El espadachín Douluo Chenshin se quedó con los brazos cruzados, su aura como una espada afilada desenvainada, e intervino fríamente. En ese caso, buscaremos a la gente e investigaremos el salón simultáneamente. Lanza una red amplia y filtra con cuidado. Aunque el continente es vasto, si tales dragones ocultos realmente existen, no pueden pasar desapercibidos. Bone Douluo Gurron asintió, su voz ronca tenía la textura del metal frotándose contra la piedra, y agregó. De acuerdo. Debemos enviar más personal, especialmente al Imperio Starluo. Si ese chico de cabello negro es realmente el futuro gobernante de Starlu, ya sea que actualmente sea un dragón oculto en el abismo o esté bajo el control de alguien, encontrarlo significa asegurar una pieza importante para el futuro. El dedo de Nin Fengxi se movió lentamente desde el Imperio Starlu en el mapa hasta una vasta cordillera dentro de sus fronteras. Su mirada se profundizó de repente y habló con claridad y decisión. Bien. Ajustaremos nuestra estrategia según corresponda. Levantó su dedo índice, con tono resuelto. Primero, con respecto al salón espiritual, se debe implementar el plan Sombra Profunda. Todo el personal encubierto debe estar en estado de máxima alerta y actividad. El objetivo es la verdadera fuerza del salón de adoración y el progreso de la cultivación del sumo pontífice. Este asunto será supervisado personalmente por el tío Ru. La información me será reportada directamente, sin pasar por ningún otro canal. Luego, levantó su segundo dedo y tocó el territorio del Imperio Starlu, acelerando su paso. En segundo lugar, suspender temporalmente toda buena voluntad explícita y asignación de recursos hacia Xue Qingge, y mantener una actitud de esperar y ver. Simultáneamente, desvíe en secreto el 30% de los fondos y recursos líquidos que se encuentran actualmente en el territorio de Avendou, utilizando nuestro grupo de comerciantes de azulejos esmaltados en Starlu para realizar inversiones y despliegues penetrantes. Se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó aún más la voz. El objetivo es utilizar todas las redes comerciales y sociales para investigar en secreto todas las ramas colaterales, parientes lejanos y cualquier familia potencialmente relacionada con la familia Dai dentro de la familia imperial Starlu, para ver si existe un joven de cabello negro llamado Dai, menor de 15 años.
Recuerde, esta debe ser una investigación de alto secreto. No llame la atención de ninguna de las partes. Finalmente, levantó su tercer dedo y señaló con fuerza el área marcada como Cordillera Beichen en el mapa, su voz profunda y poderosa. En tercer lugar, perseguir plenamente el misterio de la Estrella del Norte. Por un lado, instruir a los diáconos de la secta exterior para que investiguen a fondo todas las academias y organizaciones aisladas recién establecidas en el continente durante la última década, en busca de cualquiera que lleve el nombre a estos dos personajes. Respiró profundamente y su mirada pareció atravesar el mapa hacia las profundidades de las montañas. Por otro lado, reúne un escuadrón de exploración de élite, liderado en secreto por un anciano espíritu Doulbo, y envíalos a las profundidades de la cordillera de Beichen bajo el pretexto público de investigar vetas minerales raras y buscar hierbas medicinales perdidas. Su verdadera misión es buscar cualquier rastro que pueda estar relacionado con la Academia Beichen. Las montañas son enormes y esta tarea puede ser larga, pero debe realizarse. El espadachín Douluo Chenshin asintió levemente, con un destello de aprobación en sus penetrantes ojos. Respondió con solemnidad. Me encargaré de la búsqueda de los genios del continente, especialmente aquellos de apellido Tan, o específicamente de la persona llamada Tan San. Instruiré a los discípulos de la intención de la espada dispersos por todas partes para que presten especial atención. También debemos encontrar la manera de revisar los informes anuales de la ceremonia del despertar del espíritu de las principales ciudades. La expresión sombría en el rostro de Gone Douluo Gurron se suavizó, reemplazada por la severidad de un hombre que cumple una misión. Dijo con seriedad. El despliegue del personal y los arreglos de rutas se finalizarán dentro de 3 días. Las líneas oscuras de Spirit Hall se activarán en lotes y la investigación de Star Luo comenzará desde los puntos más confiables. Miró la cadena montañosa marcada en el mapa y añadió. En cuanto a la cordillera de Beichen, seleccionaré a los mejores expertos en sigilo y exploración para que vayan. Nin Fengzi se sintió ligeramente aliviado al ver a los dos guardianes Doulbo, que eran como pilares imponentes que sostenían la escuela, pero la presión sobre sus hombros no había disminuido en absoluto. Dio su última instrucción, y su voz transmitía una determinación inquebrantable. Recuerde, todas las acciones deben priorizar el secreto por encima de todo lo demás. Actualmente nos movemos a través de un bosque oscuro. No sabemos quiénes son amigos ni enemigos. Antes de aclarar el camino bajo nuestros pies y comprender la situación que nos rodea, no debemos exponernos primero. Los recorrió con la mirada a ambos y dijo lentamente. El sueño de Rongron es el trueno que oímos con antelación. Que podamos usarlo para evitar la tormenta que se avecina depende de cada paso que demos. Chenshin y Gurron asintieron solemnemente al unísono y respondieron juntos. Comprendido. La discusión concluyó y se estableció la estrategia. Los 3 hombres discutieron en silencio detalles específicos durante un rato más antes de que los dos Doulbo, espada y hueso, acataran sus órdenes. Sus figuras se fundieron silenciosamente con las sombras de la habitación secreta, como si nunca hubieran estado allí. Nin Fengzi permaneció solo en la habitación secreta vacía. A través de la ventana, el cielo comenzaba a teñirse de un tenue azul como el de un caparazón de cangrejo. Una vez más dirigió su mirada al mapa, recorriendo desde la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros hasta Ciudad Espíritu, desde Ciudad Cielo Dou hasta Ciudad Estrella Luz, y finalmente deteniéndose en la vasta cordillera llamada Estrella del Norte. Una investigación exhaustiva y un ajuste estratégico, silencioso pero potencialmente capaz de alterar el continente, lanzados silenciosamente en vísperas de este amanecer, centrados en un sueño profético. Y las ondas causadas por ese sueño, que fue arrojado al lago del corazón de Nin Rongron y agitó las monstruosas, se extendieron rápidamente desde el núcleo de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros a todo el continente Douluo. Mientras tanto, Fu Shiyan, el instigador de este incidente, estaba revisando tranquilamente sus ganancias en la ciudad de Avendou. En ese momento, Fu Shiyan estaba en esa tranquila residencia dentro de la ciudad de Avendou. Se sentó con las piernas cruzadas en la sala de reclusión, con la mente inmersa en las profundidades de su conciencia. Los tonos de aviso del sistema y la pantalla luminosa aparecían continuamente, brindando informes detallados. La retroalimentación del sueño de Nin Rongron le trajo 310.000 puntos de poder de fe, lo que estaba dentro de sus expectativas. Sin embargo, la información que apareció a continuación hizo que una pizca de sorpresa se reflejara en sus ojos.
Además de Nin Rongron, en realidad había fuentes adicionales de Fight Power. Nin Fengzi, Sword Douluo Chenshin y Bone Douluo Gurron. Entre ellos, Nin Fengzi proporcionó el menor poder de fe, solo 40.000 puntos. Este número reflejaba claramente la actitud actual del maestro de la secta de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, que seguía siendo muy sospechoso y medio crédulo. La llamada preparación para lo peor se debía principalmente al instinto cauteloso de alguien que toma decisiones. Bone Douluo Gurron proporcionó 130.000 puntos, lo que indica que su vigilancia y seriedad habían aumentado significativamente. El más sorprendente fue el Douluo de espada Chenshin. Este Douluo de la cumbre, con la espada como su corazón y un temperamento recto y puro, contribuyó con hasta 280.000 puntos de poder de fe. Su convicción era mucho más fuerte que la de Nin Fengzi. Esta es una ganancia inesperada. Fu Shiyan murmuró suavemente, con la comisura de su boca ligeramente levantada. Sin embargo, esto no le sorprendió del todo. Dada la naturaleza suspicaz y cautelosa de Nin Fengzi, como la de un viejo zorro, sería extraño que creyera todo de inmediato. El estado actual de confianza dentro de la duda, cautela dentro de la confianza era, por el contrario, el más realista y el más beneficioso. Su objetivo nunca fue convencer completamente a la otra parte de inmediato. Bastó con que la semilla de un futuro potencialmente verdadero, acompañada de una innegable sensación de crisis y un rayo de esperanza, estuviera profundamente plantada en los corazones de estas figuras clave. Se había establecido contacto, y la atención continua, la investigación e incluso las fluctuaciones emocionales surgidas de los cambios en la situación se transformarían en una fuente continua de poder de fe. Lo que necesitaba era precisamente esta atención e inversión sostenidas bajo este estado de mitad creyente, mitad dubitativo. El tiempo fluyó como el agua, en silencio. Habían transcurrido 7 días desde el impactante sueño de Nin Rongron aquella noche. Hace 4 días, Oscar siguió a Fuzi, llegó a la ciudad de Avendou y llegó a la residencia de Fu Shiyan. Cuando el niño con una cabeza llena de pelo blanco y ojos llenos de nerviosismo e infinita anticipación realmente conoció al maestro Fu, que había cambiado su destino en el sueño, y a Tan-san, que brillaba intensamente en el sueño, el enorme impacto emocional lo llevó instantáneamente a contribuir con una rica ola de poder de fe. Un total de más de 1,1 millones de puntos. Sin embargo, frente a la mirada ansiosa y ferviente de Oscar, Fu Shiyan no aprovechó la oportunidad de aceptarlo como discípulo. Tener demasiados discípulos no era algo bueno, ya que implicaba demasiado karma y un gasto de energía complejo. Además, no era un maestro del alma del sistema alimentario, por lo que la orientación específica que podía darle a Oscar sobre el cultivo del espíritu era en realidad limitada. Para Oscar, Mount Jun e incluso el futuro Nin Rongron y otros, tenía otros planes. Si establecía su propia fuerza o academia en el futuro, serían los estudiantes más destacados y brillantes de la academia. Y él sería el maestro y el decano que estaría detrás de ellos, brindándoles la plataforma más amplia, las oportunidades más valiosas y la orientación más crucial. Esta relación era más flexible y tenía mayor potencial que una simple relación maestro-discípulo. Por lo tanto, Fu Shiyan simplemente confirmó con amabilidad el talento y el esfuerzo de Oscar. Luego, a través del sistema, gastó 300.000 de poder de fe para intercambiarlos por los métodos completos de cultivo de las dos habilidades espirituales autocreadas que aparecieron en el sueño de Oscar: la fuerza del origen condensador profundo y los pasos fantasma del vendaval, y se las entregó. Mientras sostenía el pergamino inscrito con técnicas profundas, el pequeño rostro de Oscar se sonrojó de emoción y sus ojos brillaron intensamente. No pudo evitar pensar. Si la tragedia revelada en el sueño era un futuro posible, entonces ahora que había obtenido las habilidades principales en las que confiaba para el combate y había cambiado su destino en el sueño 6 años antes, significaba que esos arrepentimientos y pérdidas podían revertirse. Este pensamiento elevó su gratitud y confianza en Fu Shiyan a un nuevo nivel. Así, Oscar se instaló en la residencia y comenzó a cultivar incansablemente. Pasaron 4 días en un abrir y cerrar de ojos. En este día, en el campo de entrenamiento en el patio trasero de la residencia, el viento aullaba y el poder espiritual aumentaba. Fu Shiyan permaneció de pie con las manos detrás de la espalda, observando tranquilamente el combate de entrenamiento en el campo, ofreciendo orientación de vez en cuando. Las personas que luchaban en el campo no eran otras que Tan-san y Dai Tianyu.
La figura de Tansan era ágil. Su hierba plateada azul a veces se enroscaba y ataba como una pitón, y a veces atacaba con agudeza y astucia como espinas, mostrando un control cada vez más exquisito sobre su poder espiritual. Dai Tianyu, por otro lado, era poderoso y pesado. Sus puños emitían sonidos agudos y demoledores, sacudiendo las enredaderas atacantes una tras otra. En medio de su valiente avance, también comenzó a mostrar astucia al lidiar con los maestros espirituales del sistema de control. El combate entre ambos fue mejorando poco a poco. En ese momento, un golpe constante vino desde la puerta principal de la residencia. Dong, dong, dong. El sonido era constante, pero tenía una fuerza penetrante que no podía ignorarse. En ese momento, Xiao Wu, que estaba sentada en un taburete de piedra cercano, balanceando sus piernas y observando el combate con gran interés, movió las orejas y fue la primera en saltar. Alguien está llamando. Voy a comprobarlo. Se ofreció como voluntaria. Después de todo, Oscar estaba recluido en la habitación silenciosa reflexionando sobre sus recién adquiridas habilidades espirituales. Tansan y Dai Tianyu entrenaban, y Fu Shiyan les daba consejos. Ella era la más perezosa en ese momento. Corrió hacia el patio delantero en unos pocos pasos, llegó a la puerta y, en lugar de abrirla inmediatamente, primero gritó secamente. ¿Quién es? Afuera de la puerta, inmediatamente se escuchó una voz masculina baja y respetuosa, penetrando claramente el panel de la puerta. La mansión de los príncipes de las estrellas celestiales, el comandante de la guardia, Wu Yuan, solicita una audiencia con el joven señor. Xiao Wu parpadeó sus grandes ojos confundida al escuchar esto y se rascó la cabeza. Wu Yuan. Mansión del príncipe de la estrella celestial. Joven señor. Estas palabras le resultaron un poco desconocidas. Sin pensarlo mucho, se dio la vuelta y corrió rápidamente de vuelta al patio trasero. Se acercó a Fu Shiyan y levantó la vista para informar. Tío Fu, hay alguien afuera de la puerta que dice que su nombre es Wu Yuan, es el comandante de la guardia de algún rey celestial, y está buscando a su joven señor. Cuando Fu Shiyan escuchó lo que dijo Xiao Wu, una mirada de comprensión brilló en sus ojos e inmediatamente miró pensativamente a Dai Tianyu, quien estaba entrenando en el campo. Casi al mismo tiempo, Dai Tianyu también escuchó el mensaje de Xiao Wu. Su impulso de golpe se detuvo levemente involuntariamente y su mente experimentó un lapso momentáneo. Fue este sutil defecto el que Tansan aprovechó con agudeza y cuya experiencia en combate crecía día a día. Varias enredaderas de hierba plateada azul que originalmente habían sido sacudidas de repente aceleraron como serpientes venenosas que habían estado esperando durante mucho tiempo, eludiendo astutamente la defensa de Dai Tianyu, enroscándose instantáneamente a su alrededor y atándolo de forma segura. El combate se detuvo de repente. Fu Shiyan también habló en el momento justo, con voz firme. Está bien, pequeño San, Tianyu, detengamos la práctica aquí por hoy. Hizo un gesto con la mano hacia Dai Tianyu. Tianyu, ven conmigo. Luego se volvió hacia Xiao Wu y Tansan, quienes acababan de desenredar la hierba plateada azul, y les ordenó. Xiao Wu, pequeño San, ustedes dos pueden practicar el combate por su cuenta. Tianyu y yo tenemos algo que hacer.